Hola a todos, soy Mara Aranda, profesora de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Y os voy a acompañar en el curso Ser criminólogo en la sociedad actual, en el módulo tercero dedicado al criminólogo en la mediación penal. Este módulo está estructurado en dos partes. Una primera parte que va a ser el vídeo de hoy, que vamos a destinar a estudiar la mediación penal y la justicia restaurativa y la aportación de la criminología en este ámbito, y una segunda parte que veremos en otro vídeo, en la que trataremos el criminólogo como mediador en el ámbito penal. Al ser dos partes van a haber dos vídeos, como os he dicho, y también dos PDF como material complementario que ampliará más información de la que podemos ver de manera mucho más reducida en estos vídeos. En esta primera parte me he marcado tres objetivos. En primer lugar, hacer una aproximación al concepto de justicia restaurativa y de mediación penal. El segundo, descubrir el aporte de la criminología a este ámbito. Y el último, entender la mediación penal como el instrumento más destacado de la justicia restaurativa, aunque no el único. Bien, comenzamos entonces el primer punto, la justicia restaurativa, concepto y características. Para definir la justicia restaurativa me gusta partir de una delimitación negativa, es decir, explicar qué no es justicia restaurativa. No es una alternativa a los modelos de justicia tradicional retributivos, ni tampoco la única forma de entender la justicia. En ese sentido, la mediación y la justicia restaurativa es un complemento que mejora el sistema de justicia penal, en algunos casos, como una forma de administrar la justicia más satisfactoria para víctima y delincuente. Si tenemos que definir de manera diferenciadora qué es justicia restaurativa frente a la justicia retributiva, son muchos los aspectos que la diferencian, pero uno de manera destacada, y es el tratamiento que da al delincuente y sobre todo la respuesta al delito que ofrece el sistema de justicia empleado. En ese sentido, la justicia retributiva impera la idea de punición y retribución como respuesta a una lesión del ordenamiento jurídico que ha producido el delito, y esta respuesta del delito lo establece el propio sistema penal. Sin embargo, en la justicia restaurativa el papel del delincuente es mucho más activo, ya que de manera voluntaria se ofrece para reparar y restaurar en la medida de lo posible el daño que ha causado, y además se le ofrece a la víctima un espacio donde pueda expresar sus emociones y necesidades que lleva sufriendo desde mucho tiempo, desde que ha cometido y ha sufrido el delito. Si tuviéramos que hacer un dibujo o una escenificación del modelo de relaciones entre víctima y de infractor en un modelo u otro de justicia, sería este muy representativo. En la justicia restaurativa vemos que hay un acercamiento entre víctima e infractor en el caso de que lleguen a un acuerdo, o por lo menos lo intentan por medio del diálogo. En la justicia retributiva el proceso penal no ofrece esta posibilidad y vemos que los caminos de la víctima y también del infractor pues, son separados. De todos los programas de justicia restaurativa se basan en la creencia de que las partes en un conflicto jurídico deben estar activamente involucradas para tratar de resolverlo y mitigar los efectos negativos que ha producido el delito en la víctima y también en el delincuente. Una definición de justicia restaurativa muy acertada es la que ofrece Naciones Unidas en su Manual de Justicia Restaurativa y que os he puesto en esta diapositiva. La define como un proceso para resolver el problema de la delincuencia, enfocándose en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también, a menudo, involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto. De esta forma, vemos que es esencial la participación de las víctimas en este tipo de procedimientos y tendrá dos consecuencias. Una primera consecuencia, que es la reconstrucción o la construcción de las relaciones y una reconciliación entre las dos partes, y una segunda, llegar a un acuerdo y que su ejecución pues, produzca una satisfacción tanto en víctima como en infractor. Pasamos al segundo punto, la justicia restaurativa y la relación que tiene con la criminología. Esta pregunta, ¿qué aporta la criminología a la justicia restaurativa?, se puede responder de una manera muy fácil partiendo de una definición que seguro que conocéis todos los que tenéis afición y formación en criminología, la que ofrece García Pablos. Él define la criminología como una ciencia empírica e interdisciplinar que tiene como objeto el crimen, el delincuente, la víctima, pero también el control social del comportamiento delictivo
y que aporta una información válida, contrastada y fiable sobre la génesis, dinámica y variables del crimen, entendido como fenómeno individual, pero también problema social y comunitario, y también así como sobre su prevención eficaz, las formas y estrategias de reacción al mismo y las técnicas de intervención positiva en el infractor. De esta definición de García Pablo se puede extraer que el fin esencial de la criminología es la propuesta de nuevos medios de control social, formales e informales, siendo la justicia restaurativa y la mediación penal en concreto un método de control informal muy satisfactorio para las dos partes. Por tanto, podemos afirmar que el criminólogo tiene una componente esencial y se convierte en un candidato excelente como agente colaborador en los programas de justicia restaurativa y en su manifestación más importante y más extendida como es la mediación penal. En cuanto a la mediación penal como instrumento de la justicia restaurativa, tenemos que decir que hay muchos programas restaurativos, todos ellos diferentes, aunque comparten la filosofía común de ser instrumentos restaurativos, pero que su definición concreta e individual va a depender de cómo responden al conflicto y cómo lo interpretan. En este sentido, os propongo aquí una serie de programas restaurativos que son los más importantes, los más principales. La mediación en primer lugar, y luego las conferencias de grupo, las sentencias en círculos, los círculos de paz y las juntas y paneles comunitarios. Como podéis ver, en estos 4 últimos procedimientos o programas restaurativos, la participación de la comunidad es mucho más activa que la que tiene en la mediación. En último lugar, hay que decir que todos los programas de justicia restaurativa tienen en común características en cuanto a las víctimas y a los delincuentes. Vamos a verlas. En cuanto a las víctimas, la justicia restaurativa le ofrece la oportunidad de participar directamente en la solución del conflicto que ha causado el delito, recibir respuestas a sus preguntas sobre el delito y el delincuente, recibir restitución o reparación en su caso, restaurar cuando sea adecuado la relación con el delincuente y sobre todo lograr el cierre a ese dolor y sufrimiento que le ha causado el delito. Por último, también los delincuentes tienen una serie de oportunidades en cuanto a la justicia restaurativa. La primera es reconocer su responsabilidad en el delito y entender que sus efectos son negativos para la víctima. En segundo lugar, expresar emociones por el daño causado, también recibir apoyo para reparar el daño causado a la víctima o a la familia de la víctima, disculparse con ellas, restaurar su relación con la víctima cuando sea adecuado y también, ¿por qué no?, lograr el cierre al sufrimiento que también le ha causado el delito. Hemos llegado al final de esta primera parte del módulo tercero. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo.